Hola, bienvenidos a todos al programa de entrevistas y pláticas. La verdad estoy muy contento de abordar estos temas muy interesantes sobre las diferentes experiencias de cada uno de los miembros sordos, sobre retos, luchas, aprendizajes en el ámbito educativo, laboral, y creo que todo será una experiencia importante. Los temas que tenemos en el programa de entrevistas son los sordos regios, una experiencia de una persona en la universidad inclusiva y las personas con discapacidad. Veremos cómo los sordos han enfrentado las diversas barreras que se presentan en sus ámbitos educativos y quiero presentárselo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me da gusto saludarlos y dar la bienvenida a esta mujer tan importante dentro del ámbito de la discapacidad que se llama María Ángel García Ramos y quiero presentarla a ella. Me gustaría que me explicaras un poco sobre el trabajo que has estado desempeñando dentro de las universidades aquí en Monterrey. La verdad, desde antes que nos presentáramos, que la conocía, yo sabía sobre ella, porque bueno, en el ámbito de discapacidad se ha difundido mucho a los líderes que empoderan a las personas. Y bueno, creo que María Ángel es una persona muy importante, es una líder. Y la verdad estoy muy sorprendido con todo lo que ha logrado, todo lo que nos han contado y todo lo que se sabe mediante las redes sociales. Creo que eso es muy importante y es muy especial para nosotros tenerla aquí y poder platicar con ella más sobre estos ámbitos. Y la verdad me da mucho gusto colaborar con las comunidades de discapacidad, de personas con discapacidad y comentarles más sobre lo que tú haces. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue que estudiaste el diseño de modas? ¿Por qué te nació este interés? Pues muchas gracias primero por pues invitarme, por tenerme aquí platicando contigo y con nuestro público el día de hoy. Muy honrada que me tengas aquí, que hayas pensado en mí, ¿no? Tú y yo ya nos conocemos de un ratito atrás y pues qué gusto el poder estar aquí. Pues mira, yo te platico, sí ha sido un camino muy chistoso, se podría decir. Yo adquirí mi discapacidad cuando tenía 21 años de mi vida. Cuando tenía 13, tengo 21 años de mi vida teniendo una discapacidad motriz. Y yo siempre quise ser diseñadora, especialmente diseñadora de modas. Ese era como mi plan de vida, lo que más quería hacer. Y entonces yo por eso estudié diseño. Me encanta todo lo que tiene que ver con el arte y el diseño. Pero justo antes de graduarme de la carrera, mientras hacía mi tesis, es cuando me di cuenta que quería trabajar en los temas de diversidad, de inclusión y de desarrollo social para la comunidad. Entonces, pues así es como estudio diseño. El día de hoy, además de diseño, tengo pues otros estudios en derechos humanos, un MBA o una maestría en negocios. Entonces, pero bueno, originalmente ese era mi plan de vida y después pues lo fui cambiando hasta antes de graduarme, que fue cuando decidí dedicarme a esto. Bueno, la verdad es muy buena idea que hayas estudiado eso. Puedes diseñar, tienes una creatividad impresionante y creo que las personas con discapacidad pueden lograr muchas cosas como lo has logrado tú. Porque bueno, esto de vestirte a la moda y crear tus propios diseños, creo que también te da una seguridad como persona. Y bueno, creo que las formas en las que vivimos como personas con discapacidad van cambiando poco a poco. Pero en esos proyectos que tú realizas como mujer con discapacidad, ¿qué me puedes hablar sobre eso? ¿Qué es lo que tú estás ahora trabajando? Pues mira, al día de hoy, yo ya tengo trabajando en estos temas, de diversidad e inclusión alrededor de 15 años más o menos, de toda mi vida, ¿no? Pero dentro de mi activismo por las personas con discapacidad, obviamente desde mi visión muy única, porque pues mi visión es mi visión con una discapacidad motriz, ¿no? No necesariamente sé lo que vive una mujer ciega o una mujer sorda, ¿no? Entonces esta es mi única
la historia que yo conozco es la mía y es de donde yo parto, ¿no? Pero al final, pues el tema de la discapacidad en general ha sido algo que yo me he dedicado en temas de activismo. De unos años atrás para acá es cuando me doy cuenta que especialmente en el tema de mujeres y discapacidad no se está haciendo un enfoque específico, dado que tenemos muy poquitos números en México que nos ayuden a entender lo que viven las mujeres con discapacidad, pero sí tenemos números en otras partes del mundo que nos dicen que las mujeres con discapacidad estudiamos menos que los hombres con discapacidad, que las mujeres con discapacidad tenemos menos oportunidades laborales que los hombres con discapacidad y que estamos mucho más expuestas a temas de violencia sexual o otro tipo de discriminación, ¿no? Y entonces es cuando decido empezar a conocer a más mujeres con discapacidad, juntar a las amigas que yo tenía con discapacidad y hacer una organización de organizaciones, por así decirlo, ¿no? Cómo empezar a crecer esa red de mujeres con discapacidad para que fuéramos más visibles. Y hace casi 4 años es cuando fundo el movimiento, la organización Mujeres Mexicanas con Discapacidad, en donde nos hemos enfocado muchísimo a todos los temas que tienen que ver con género y discapacidad. Eso no significa que no trabajo por todos los temas de discapacidad en general, incluyendo a los hombres, ¿no? Pero especialmente le damos un enfoque particular para seguir creciendo esta red de mujeres. Wow. Creo que esta es una experiencia muy buena, el trabajar con mujeres con discapacidad, porque creo que aquí en México hace falta muchísimo enfocarnos en estos temas, no solamente en la discapacidad en sí, como lo mencionas, sino en esas desigualdades que existen y abordar esto con importancia sobre las violaciones, sobre asuntos sexuales, sobre discapacidades y todas las problemáticas que conlleva esto. Yo creo que sí es muy bueno trabajar en estos proyectos y seguir empoderando a las personas con discapacidad y incluirlas en esos proyectos que hacemos para que ellos, la verdad, puedan estar empoderados y conozcan más sobre sus derechos y a la vez esto tenga un fácil acceso a la vida social. Quiero que me platiques sobre la inclusión y la visibilidad que deben tener las universidades aquí en Monterrey. ¿Tú cómo lo ves ahora? Pues mira, y eso es un punto que creo tú y yo compartimos muy bien. A mí al día de hoy, además de ser la fundadora de Mexicanas con Discapacidad, tengo el gusto y el honor y el trabajo muy grande de llevar la Oficina de Diversidad e Inclusión dentro del TEC de Monterrey, como hacia un nivel nacional, ¿no? Y creo yo que la responsabilidad que tenemos como universidades en general, no nada más en Monterrey, sino en todo el país, ¿no?, es muy grande. Necesitamos ser mejores en nuestros procesos, en nuestros protocolos, en la manera en cómo nos aseguramos que lo que diseñamos dentro de las universidades está hecho para todos y para todas, no especialmente para la comunidad ciega, no especialmente para la comunidad sorda o no especialmente personas con discapacidades motrices o psicosociales o mentales o etcétera. Tenemos que asegurarnos que todo lo que diseñamos, todas las personas puedan acceder a ello, no especialmente la educación. Si te soy súper sincera, desde las universidades es un rol muy difícil en el sentido que el promedio educativo de la persona con discapacidad en México está alrededor de 6º de primaria o 1º de secundaria. Entonces, para que lleguen a las universidades, o sea, es que ya vivieron un proceso que, híjole, no, o sea, hackearon el sistema o vieron los cómo, ¿no? Pero es muy difícil que la comunidad con discapacidad nos llegue a las universidades, ¿no? Creo que el foco ahorita tiene que estar obviamente en la educación básica y secundaria y preparatoria, ¿no? Pero es nuestra responsabilidad como universidades asegurarnos que puedan llegar con nosotros, ¿no? O sea, ¿qué más podemos hacer por ahí? Y ahorita al principio mencionabas un tema como el tema de los liderazgos. Yo creo que existen muchas personas con discapacidad que pueden ser líderes en todos los ámbitos. Y nos falta verle esa representación de personas con discapacidad, líderes en todos los ámbitos, desde el gobierno, en las empresas, en las organizaciones. Pero por eso es la importancia entonces de asegurarnos desde la universidad, ¿no?, desde la academia, el asegurarnos de que las personas con discapacidad estén ahí, ¿no?, de que puedan estudiar con nosotros, de que sigamos haciendo investigación al respecto, ¿no?, que sigamos haciendo proyectos que tienen que ver con las comunidades con discapacidad. Entonces es una responsabilidad muy grande. Nos falta mucho, pero creo que hemos avanzado poco a poco de la mano de la propia comunidad.
muy bien. Esa experiencia que cuentas es, la verdad, es una realidad que vivimos, y es muy interesante cuando vemos que se habla mucho de inclusión o de integración, pero creo que las personas con discapacidad tienen que seguir insistiendo en las instituciones para poder tener una representación formal y verdaderamente inclusiva, que ellos verdaderamente estén dentro de esas instituciones. No sé, por ejemplo, podría decir en algunos ámbitos que se pudieran empoderar, y a la vez esto fuera una réplica para otras personas, para personas con un problema motriz, una discapacidad motriz, una discapacidad intelectual o sensorial. Creo que son diferentes temas que podemos abordar, pero son interesantes. Deberíamos de tener la forma de saber, de tener como una clave en qué es lo que tenemos que hacer para poder tener una verdadera representación dentro de las instituciones, principalmente educativas, como tú lo estás haciendo ahora. Entonces yo creo que aquí en Nuevo León tenemos a muy pocas personas que verdaderamente nos representen como personas con discapacidad dentro de las universidades, dentro de las organizaciones que procuran los derechos humanos. Y bueno, sí es cierto que vamos avanzando, pero creo que ahora, como tú bien dijiste, es que tenemos que enseñar, tenemos que ir modelando esto dentro de las organizaciones educativas para que nos vayan reconociendo nuestros derechos. Y sí, como explicaste, yo siento que esto que hablan ahora mucho de la inclusión es algo que se escucha muy bien, pero necesitamos ponerlo en práctica. Es la importancia de que nosotros nos ayudemos y podamos ayudar a otros a la vez. Esa oportunidad que nosotros quizás tuvimos, que se las podamos brindar a otras personas. Como me dijo una persona antes de que yo entrara a trabajar, me dijo que era una institución inclusiva donde yo podría superarme, y gracias a toda esa experiencia que he adquirido y las formas de comunicación que me he adoptado, es que he podido ir trabajando, y creo que a lo mejor se me ha hecho más fácil. Yo no he encontrado muchas barreras, pero creo que esta es una verdadera oportunidad para ayudar a otros a encontrar, a vencer estas barreras que se presentan. Pero, por ejemplo, tú has tenido la oportunidad de hablar en la Organización de las Naciones Unidas sobre estos temas. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Sí, pues mira, la verdad es que yo quiero retomar algo que dijiste ahorita muy importante, y ahorita me voy al tema de las Naciones Unidas. Yo creo que dijiste el tema de representación. El tema de representación es muy importante, pero también es importante que nos demos cuenta que la comunidad con discapacidad siempre hemos estado enfocados como en ser nosotros quienes nos adaptamos a los sistemas, ¿no? En vez de que los propios sistemas se adapten a nosotros. Y como que seguimos viendo a la discapacidad como si fuera algo malo, como si estuviéramos rotos o incompletos. Y entonces, a la hora que queremos hacer inclusión, pensamos que tenemos que hacerles un favor a las personas con discapacidad, ¿no? Y no se trata de un favor. Se trata de nuestros derechos humanos, y se trata de la misma línea de salida, por así decirlo, ¿no? Como si estuviéramos en una carrera, en la misma línea de salida. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar. Esa narrativa o la manera en cómo hablamos de la discapacidad, desde las organizaciones hasta las propias personas con discapacidad, tenemos que darnos cuenta que no somos seres rotos o incompletos. La discapacidad acaba siendo parte de nuestra cultura y parte de nuestra identidad, y lo que se tiene que adaptar es el sistema a nosotros. Entonces, esa narrativa que te platico ahorita yo, es una narrativa que me ha tocado la oportunidad al día de hoy. Híjole, por lo menos 4 veces me ha tocado estar en las Naciones Unidas platicando este tema, especialmente mucho de los temas de género y discapacidad, porque el trabajo que yo he hecho, a mí me da mucho orgullo el que me hayan invitado, ¿no? Pero falta mucho por hacer. Es muy bonito ir y estar y tener la voz, pero yo siempre digo, qué padre que yo tenga la oportunidad de estar aquí, ¿no? Y digo, cuando entré la primera vez al Gran Salón de las Naciones Unidas, la primera vez, me acuerdo que lo primero que pensé fue, aquí estuvo Beyoncé. O sea, como que yo de que, wow, ¿no? Enorme, ¿no? Exacto. Pero, digo, muchísima gente muy importante que ha hecho cosas increíbles por el mundo, ¿no? Pero para mí ha sido siempre un orgullo, ¿no? Pero yo no lo tomo por asegurado. Mucha gente a mí me ha dicho frases como, qué padre que eres la voz de las personas con discapacidad. Y yo les digo que no lo soy. Porque yo no sé, otra vez, yo no sé lo que vive una mujer sorda o una mujer ciega, o tú como un hombre con una discapacidad auditiva, ¿no? O sea, yo no sé
lo que tú vives, ¿no? Entonces, puedo tratar de ser mi propia voz y ser la voz de la inclusión, pero no la voz de todas las personas con discapacidad. Entonces, estando en las Naciones Unidas, para mí ha sido proyectos muy importantes y muy padre lo que hemos hecho, pero a veces me pregunto y digo, es que ¿por qué nada más yo? O sea, qué padre que yo lo pueda hacer, pero qué padre sería que más personas con discapacidad pudieran estar en esta plataforma. Por ejemplo, ese momento en las Naciones Unidas que yo no sea la única de México, ¿no? Que estamos aquí como sociedad civil, que hayan cada vez más mujeres con discapacidad que puedan estar en plataformas tan importantes como esa, hablando de tantos temas tan importantes, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como lo que yo creo que nos deja de ver la situación, ¿no? Yo estoy muy feliz de poder hacerlo, eso significa que voy bien en el camino de lo que yo estoy haciendo, pero yo no debería ser la única. Deberían haber muchas más personas que yo sé que son talentosas y yo sé que sus ideas son muy poderosas en plataformas tan grandes como esas, y pues es parte de la representación, ¿no? Parte de los liderazgos que tenemos que seguir empujando para que la comunidad con discapacidad seamos más unida y más visible y podamos estar en esas plataformas. Sí, no, me sorprende mucho esto que comentas. La verdad, es muy buena tener en mente, como acabas de decir, la representatividad y el liderazgo dentro de nuestras organizaciones. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer con los miembros de nuestras organizaciones con discapacidad para que podamos empoderar a las personas ciegas, a las personas sordas, y mantener un respeto mutuo sobre todo en lo que trabajamos, y trazarnos un camino para poder alcanzarlo, ir poco a poco desarrollando estos proyectos que tenemos dentro de nuestras asociaciones. Y creo que, bueno, como personas con discapacidad y que tienen mucha experiencia y has podido estar en este edificio tan importante, en esta organización tan importante de países, ahí en la ONU, bueno, creo que es algo que para muchos debería ser un ejemplo a seguir. Y bueno, como ya explicaste también el trabajo que realizas, porque bueno, creo que pocas veces se llegan a conocer, ¿no? Entonces creo que las Naciones Unidas es un buen lugar para poder ir avanzando y poder ir difundiendo las problemáticas que presentamos. Entonces por eso nosotros necesitamos aprender no solamente las cosas básicas en el ámbito educativo, sino también algunas otras cosas sobre cultura, sobre idiomas, sobre personas que han tenido una gran representación de sus países en este ámbito de la discapacidad, como lo has hecho tú. Y ahora, bueno, me gustaría que me explicaras más sobre este tema de la ONU. Cuando tú fuiste a la Organización de las Naciones Unidas y conociste ahí Estados Unidos, ¿has tenido oportunidad de ir a otros países del extranjero a conocer y hablar más sobre tu experiencia aquí en México, sobre los derechos humanos, sobre los derechos de las personas con discapacidad? Sí, estoy muy contenta porque he tenido la oportunidad de, obviamente, estar en Estados Unidos, no nada más en Nueva York, sino en diferentes plataformas, en Austin también, en un festival muy grande de innovación. Me ha tocado ir hasta Indonesia a trabajar como en estos temas, hasta Yakarta, y viajé sola, cosa que para mí fue de una cosa, pues con una discapacidad motriz, viajar sola, pues a veces puede dar miedo, ¿no? Pero pues me atreví. O sea, yo creo que esto es algo que cuando tienes como muy claro qué es lo que tú quieres, ¿no? Y que sabes que también tienes ese privilegio y esa oportunidad que mucha gente no tiene, entonces pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Mi papá dice una frase muy interesante que dice que el tren pasa una vez nada más y tú sabes si te subes, ¿no? Entonces yo creo que pues a veces nos puede dar miedo, ¿no? El decir, híjole, pero ¿por qué yo? Si hay mucha gente muy preparada y tal vez yo no estoy igual de preparado, ¿no? O dudamos de nosotros mismos o mismas, ¿no? También el tema de que hoy tengo miedo, pero ¿cómo le voy a hacer? Entonces yo creo que es retar nuestros propios miedos, ¿no? Y poner en el centro como ese gran proyecto, ese gran objetivo final que tienes. Y para mí el objetivo final es la trascendencia de mi vida, ¿no? Si yo hoy tengo la oportunidad de hacer esto, ¿no? Y de hacer que más personas con discapacidad puedan estar en una posición como la mía y que poco a poco podamos ir tomando estas posiciones de liderazgo en las empresas, en las universidades, en el propio gobierno, que al día de hoy no existen, ¿no? Estas posiciones de liderazgo, creo que es muy importante, ¿no? Y para mí ese ha sido como un aprendizaje. O sea, creo que vamos aprendiendo en este camino y ahorita algo que tú dijiste se me hace clave. Yo creo que en lo que yo hago individualmente, soy muy buena. Soy una fregona. O sea, soy lo máximo, soy muy buena en lo que hago, ¿no?
pero creo que soy mejor cuando lo hago con otras personas, porque hay cosas que yo no sé hacer que otras personas, otras mujeres con discapacidad saben hacer. Y yo creo que como comunidad con discapacidad necesitamos unirnos, necesitamos entender que no hay una estrellita nada más, ¿no? Sino que al contrario, mientras más unidas estamos, todas las comunidades, ¿no? Todas las organizaciones, no se trata del protagonismo, más poder colectivo tenemos para hacer un cambio con el gobierno, más hacemos una fuerza para empujar para que las cosas sucedan, porque al final si lo hacemos de pedacitos y de poquitos grupos, como que no nos ven como una fuerza política importante. Y a mí me parece que sí somos. Entonces, mientras más seamos, pues entonces más gente va a poder ir a la ONU, más gente con discapacidad va a poder ir a otros países empujando estos liderazgos. Entonces, creo que para mí eso es muy, muy importante, que tenemos que enfocarnos mucho como comunidad con discapacidad. Sí, en esto que mencionas es importante, ¿no? Como desde México hemos ido avanzando poco a poco, pero vemos que sí hay pocas personas que pueden tener una representación en otros países, que han tenido la oportunidad de hablar, ¿no? Como en el ejemplo de nosotros, como comunidad sorda, cuando batallamos con la comunicación, pues con intérpretes, o a veces en las instituciones gubernamentales no saben cómo atendernos. Así es. Entonces, ahorita, por ejemplo, vemos que la accesibilidad no es verdaderamente adecuada para las personas con discapacidad, principalmente los que usan silla de ruedas, y eso es preocupante que nuestras sociedades y el gobierno, como tiene la organización, no sea la adecuada para nosotros, pero nosotros debemos de seguir insistiendo en esto, debemos de seguir poniendo el dedo ahí en la llaga para que el gobierno vea que son cosas necesarias, que esto lo necesitamos para poder tener una vida adecuada. Y bueno, para ir avanzando, pero veo que hay muchas personas que tienen dificultades y de repente se sienten menos y no avanzan, no insisten para poder tener acceso a un derecho. Entonces es importante, por ejemplo, tú que has tenido oportunidad de ir a diferentes países y hablar sobre discapacidad, sobre mujeres con discapacidad, sobre inclusión, bueno, creo que es muy bueno porque ayuda a otras mujeres a ver que sí se puede ver, que sí puede ser. Y lo que quiero preguntarte ahora, ¿crees que hay verdaderamente una inclusión dentro de las instituciones educativas? Sí y no. Sí y no, porque creo que sí se están haciendo, bueno, dependiendo qué instituciones educativas, ¿no? Obviamente las instituciones privadas normalmente tienen muchas más oportunidades para hacerlo, ¿no? Los recursos para hacerlo, ¿no? Desde la posición en la que yo estoy, sí hemos hecho muchas cosas en la universidad en la que yo trabajo, pero falta mucho, nos falta mucho. O sea, yo es algo que estoy segura falta muchísimo, ¿no? En todo sentido, ¿no? Pero si me voy a las instituciones educativas públicas, falta más, falta mucho más. Yo creo que la educación no tiene que ser, a mi visión particular, no tendría que ser una educación segregada especial para la comunidad con discapacidad, sino los modelos educativos deberían poder asegurarse de que todas las personas pudiéramos estudiar en un mismo salón con los diferentes elementos de accesibilidad. Yo creo que es muy importante, digo, obviamente dependiendo también de las discapacidades, ¿no? Pero creo que es muy importante el poder ser todos parte de una comunidad. Ahorita tú decías en el tema del gobierno, yo creo que sí tenemos que impulsar al gobierno a que haga estos cambios, pero también creo que nosotros tenemos que ser el gobierno. Es decir, deben haber más personas con discapacidad como legisladores o diputados. Deben de haber más personas con discapacidad como secretarios de educación o parte de las secretarías de educación en el gabinete del gobierno, porque si no, entonces nadie le importa, nadie lo va a hacer. Entonces nosotros somos los que tenemos que estar ahí para entonces asegurar que esto que queremos cambiar en los modelos educativos en las escuelas públicas y privadas cambie. Entonces, a mí me enorgullece mucho el trabajo que desde la universidad hacemos, ¿no? Desde mi propio, pero como te digo, falta mucho. Nos falta mucho y creo que la manera correcta para lograrlo es creando comunidad de la persona a la que queremos hacer, ¿no? El nada, la frase de la Convención de las Naciones Unidas, que es nada sobre nosotros y nosotros. Es decir, si yo quiero crear algún proyecto que tenga que ver como para personas con discapacidad, tengo que asegurarme que las personas con discapacidad diseñen el proyecto conmigo, ejecuten el proyecto conmigo, sean parte de todo ese proceso. Y lo mismo yo veo, por ejemplo, en los consejos.
cualquier comité o consejo de personas con discapacidad que existe en Nuevo León, ¿no? Que si el consejo para personas con discapacidad, que si el consejo de derechos humanos, que si el consejo del municipio de Monterrey, el que sea, ¿no? Creo que es importante que las personas con discapacidad estén en las posiciones de liderazgo como presidentes y vicepresidentes, además de obviamente aliados y aliadas sin discapacidad, ¿no? Para entonces asegurarnos que lo que hablas tú en la parte educativa entonces suceda, que la visión de las propias personas con discapacidad esté al frente y la de los aliados soportándonos como un equipo, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante para que realmente sucedan esos cambios en lo educativo y en todos los demás temas que tienen que ver con nosotros. Qué bueno que explicas eso, porque muchas personas tienen la creencia de que la inclusión es buena a medias, ¿no? Porque le dan a lo mejor un trabajo en el que puede estar ahí laborando, o bueno, a lo mejor no hay muchas personas que hayan abordado ese tema y que han hecho correcciones sobre lo que verdaderamente es la inclusión. Entonces deberíamos de ver, como dices tú, que todas las personas tengan derecho a la accesibilidad sin importar la condición que vivan. Entonces las personas ahora creen sobre la educación que si es con discapacidad debería estar segregada, como lo mencionas. Entonces eso no debería ser. Si lo vemos en las comunidades afroamericanas con personas de Oriente que están luchando por sus derechos, es un ejemplo que debe de seguir México en relación a personas con discapacidad, así como lo hacen en otros países. No solamente ver la discapacidad y lo que no se puede hacer porque la persona tiene esa discapacidad, ponerle esta etiqueta de que no se puede por eso, porque no puede oír, no puede escuchar, no puede hablar, no puede ver, no puede hablar. Entonces nosotros vemos que hay como diferentes religiones, diferentes culturas con sus lenguas, y no quiere decir que esto sea un impedimento para podernos comunicar. Entonces tenemos que tener más difusión sobre las vidas de las personas con discapacidad para que empecemos a visibilizarlas y ver qué es lo que necesitan, ¿no? Hacer esta comparación con otros países y adoptar esas medidas para que tenga un buen funcionamiento. ¿Podrías explicarnos un poco sobre tu vida, cómo ha sido con discapacidad motriz? ¿Crees que aquí en Nuevo León hace falta que sea mejor la accesibilidad para las personas con un problema motriz, con una discapacidad motriz, o crees que podemos mejorar? Porque vemos que la forma en la que se vive aquí en Nuevo León, la parte urbana no es muy buena. ¿Tú qué piensas? Yo creo que, mira, yo tengo una discapacidad adquirida, o sea, yo no nací con ella, entonces he tenido la oportunidad de vivir mi vida sin una discapacidad y vivir mi vida con una discapacidad desde un andador, una silla de ruedas o un scooter eléctrico, que es lo que yo utilizo para moverme. Entonces, sí, es muy difícil. Al día de hoy yo te comparto que yo tengo la oportunidad, porque tengo un buen trabajo, ¿no? De tener un coche adaptado, ¿no? Entonces mi coche está adaptado porque yo no puedo mover los pies, entonces mi coche está adaptado para que yo lo pueda manejar. Pero yo sé que muchas personas en Nuevo León no tienen la oportunidad de tener un coche adaptado, de tener un coche primero, ¿no? Y además que lo adapten, ¿no? Por el tema económico. Entonces yo digo, pues no es justo que entonces, o sea, si yo no tuviera un coche tendría que subirme al taxi o al camión o al cualquier transporte público, el metro, y no están preparados para nosotros, ¿no? En temas de movilidad. Si nos vamos a las calles, está terrible, ¿no? Obviamente se han hecho esfuerzos en espacios o municipios particulares, pero no es suficiente. Yo creo que la discapacidad motriz para mí, cualquier tipo de discapacidad en general, para mí no es necesariamente una limitante, o más bien se convierte en una limitante cuando el sistema o el entorno no está diseñado para ti. Si yo no caminara y todo tuviera rampas, elevadores, pisos lisos, ¿no?, etcétera, mi discapacidad no existiría. O sea, mi discapacidad no sería como un problema, ¿no? Entonces, es el sistema que no está adaptado para nosotros. Entonces, para mí tener una discapacidad es parte de mi identidad. Es parte, cuando hablamos de diversidad y de inclusión, la discapacidad es una diversidad, ¿no? Mi diversidad que yo tengo en esta situación es que yo me traslado diferente. Yo hago las cosas diferente, ¿no? A lo mejor la tuya es que tú te comunicas diferente, ¿no? A lo mejor la de una persona
con discapacidad visual es que hace las cosas diferente y también se comunica diferente, ¿no? Las personas con discapacidad psicosocial o mental tienen procesos diferentes de vivir el mundo, ¿no? Entonces, para mí es nuestra diversidad y deberíamos sentirnos orgullosos, no necesariamente porque no camino o porque no escucho, sino por quienes somos y la comunidad que somos. Entonces, viviendo en Nuevo León con una discapacidad motriz no está fácil. Yo sé que hay estados en los que está peor, ¿no? Tener una discapacidad motriz y que en Nuevo León que hemos avanzado, pero no es suficiente. No es suficiente porque en Nuevo León tenemos muchísimas personas que se suben al transporte público, muchísimas personas que quieren acceder a ir a la escuela con discapacidades motrices también y que no pueden. Entonces, y que no tienen los recursos y que por eso no se les contrata en lo laboral y por eso no pueden estudiar y por eso no se les contrata en las empresas o en lo laboral o intentan poner sus propios negocios y no pueden. Entonces, creo que es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, no puedo estudiar porque no tengo acceso, entonces no tengo acceso a la salud, no tengo acceso a la educación, entonces no tengo acceso al trabajo. Entonces es muy difícil y pues el gobierno, otra vez, si no estamos en friega y en friega y en friega y en friega, pues las calles van a estar como están, el transporte va a estar como está, entonces tenemos que estar nosotros en esa toma de decisión. Si no estamos ahí, pues vamos a seguir viendo las calles como están y la accesibilidad como está para todos, ¿no? Es verdad lo que dices. Creo que esto sobre las personas con discapacidad es un tema que, bueno, presentamos muchas dificultades, muchas barreras. Entonces yo creo que al ver esto, las personas que no cuentan con una discapacidad creen que nuestra vida es buena con lo que tenemos, con estos logros que se hacen, como han mencionado, pero no ven verdaderamente las dificultades que pasamos como discapacidad o piensan que una discapacidad es igual en todos los casos, pero no. Cada discapacidad tiene sus propias características. Y, por ejemplo, en los aeropuertos vemos que, bueno, si una persona sorda va, puede escribir y creen que es muy fácil, ¿no? A veces las personas dan por hecho esto, pero por ejemplo, nosotros cuando vemos una persona que usa silla de ruedas, nosotros como sordos nos quedamos pensando, ¿cómo le vamos a ayudar? Claro. O las personas que no tienen discapacidad creen que la persona sorda solamente no tiene discapacidad porque simplemente no escucha, pero bueno, no sabe la problemática, lo que implica ser sordo, lo que implica ser ciego, lo que implica tener una discapacidad motriz. Entonces vemos todo esto. Entonces ahora creen que las personas con discapacidad están preparadas por tener una escuela que se dice inclusiva, ¿no? O que tiene un intérprete. Claro. Es algo muy complicado que ahora me da risa, pero este acomodo que hacen es raro dentro del gobierno. Entonces, tú como persona con discapacidad seguramente crees que las personas pueden creer que tú porque sabes discapacidad tienes que saber lengua de señas o tienes que ser un intérprete, pero claro, son cosas raras que me he presentado. Pero ahora quiero agradecerte por toda tu experiencia, por todo lo que nos has compartido y me gustaría seguir aportando. Me gustaría que siguieras aportando al ámbito de discapacidad. ¿Qué nos podrías dar como ejemplo? Pues mira, yo diría que bueno, se viene el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Todos los días son un buen día para visibilizar la discapacidad, pero especialmente este día es un día en donde yo impulso mucho a las comunidades con discapacidad a que levanten sus voces y sus ideas. Al final, creo que necesitamos unirnos como comunidad con discapacidad, ser más visibles ante quienes toman cualquier tipo de decisión, desde el gobierno, en las empresas, en las universidades y demás, ¿no? Porque somos una fuerza muy importante, somos una fuerza muy grande, somos una cuarta parte de la población del mundo. Entonces, no somos una minoría tan chiquita, tenemos muchísimo poder y yo creo que creo que nos fortalece mucho el colaborar entre nosotros. Entonces necesitamos seguir colaborando. Yo te quiero felicitar por este espacio y estas entrevistas que estás haciendo en esta iniciativa, porque creo que es importante sabernos escuchar y saber entender nuestras propias ideas, ¿no? Hacia dónde vamos como comunidad con discapacidad, porque lo que necesitamos es estar unidos y unidas. Si no estamos unidos y unidas como fuerza política, como fuerza de comunidad colectiva, pues va a ser mucho más difícil que hagamos cambios en chiquito, ¿no? Y pues yo diría eso, ¿no? Tenemos que seguir empujando el tema, tenemos que seguirlo haciendo visible. Cualquier plataforma es buena para hablar de nuestros temas
y si no existe, pues la creamos nosotros, ¿no? Hay que crearla. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y qué bueno, muchas gracias por participar. Me da mucho gusto haberte entrevistado y que nos hayas compartido tu experiencia, porque creo que es muy importante que todas las personas lo conozcan. Muchísimas gracias. Gracias.